pensaban que si no pagábamos, ya teníamos por ejemplo como 3 viviendo sin pagar, entonces iba como a hacer todo el proceso del embargo, ¿cachai? Entonces ahí fue que nosotros dijimos, chuta, esta cuestión está mal, hay que hacer algo, y ahí, súper en cuento corto, tuvimos que vender el departamento, lo pusimos en venta, nos fuimos a la casa de mi papá, y ahí tuvimos que vivir en la casa de mi papá. Se supone que íbamos a vivir. Proyecto Impacto Podcast Oficial IF Chile. Partners: Impulsa Labs Academy, IF Chile, Globance Ventures, Rocket U, Táctico, Psicólogo Emanuel. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Proyecto Impacto, junto a mi compañera Alan Beckdorf y, bueno, nuestra invitada especial en esta oportunidad es Romina Capetillo. Un aplauso a la Romy. Gracias. Gracias por venir. Bueno, la presento. La Romy es influencer del mundo de las finanzas personales, emprendedora también, da charlas, autora de un libro muy bueno, así que ahí vamos a hablar un poco de cuál es su libro, de qué se trata y cuál es su historia. Vamos a indagar un poco de la vida de Romina, dónde nació, cómo fue su historia, su primer emprendimiento, todo eso, vamos para allá. Así que eso, bienvenida Romy. Bienvenida Romy. Bueno, gracias por la invitación. Sí, qué bueno. Nos gustaría entonces conocer tu historia desde los comienzos básicamente. Entonces, ¿dónde naces? Un poco cómo fue tu infancia, si tienes hermanos. Sí, bueno, yo nací en Santiago, soy de la capital. Buena. Toda mi vida crecí en Macul, en la Villa Santa Carolina. Tengo 2 hermanas. ¿Y cómo fue mi infancia? Fue de todo un poco, yo creo. Somos una familia numerosa, que aparte vivíamos con mis 2 abuelos. Buena. Pero era muy de pasar tiempo en familia. Siempre había gente en la casa, siempre era como la casa de encuentro. Entonces estaban tíos, amigos, después de grande nosotras, los amigos de nosotras, ¿cachai? Como siempre, mucho movimiento, mucho evento social, ¿cachai? Buenísimo. Perfecto. Sí, pero lo Compartían pasamos muy mucho bien. una familia grande. Sí, una Bacán. familia grande. ¿Los hermanos mayores, menores? Yo soy la menor, somos la menor. 3 hermanas yo soy la menor de las 3. El conchito de la familia. El conchito. Buena. Bueno, tienes una hermana que es actriz también. Sí. Apareció en varias teleseries, súper conocida, así que espectacular. Y cuéntame un poquito sobre ti. En ese entonces, Macul, ¿eso es cerca de Juan Pinto Durán, o nada que ver? Sí, pero no vivía tan cerca de Juan Pinto Durán, vivía más cerca del Estadio Nacional. De hecho, ya. como la vida está como casi detrás del Estadio Nacional. Buenísimo. Más tirado para Macul. Está justo Buena. en el límite de Ñuñoa con Ñuñoa con Macul. Macul, ya ahí Perfecto. en el límite, bacán. ¿Ser la hermana menor de alguna forma te marcó en algo? Yo creo que varias cosas, como lo positivo es que los papás ya están como más flexibles, pues, ¿cachai? Ya están más relajados, no hay tantas aprensiones de parte de los papás cuando uno es la más chica. Yo lo vivo también, tengo 3 hijas también, y con la más chica, no es que uno los pesque menos, pero en verdad hay cosas que uno ya lo vive, la maternidad la vas viviendo de una manera mucho más relajada, versus con el primero, que la primera vez que se te cae como, ¡oh! ¿Cachai? No, Claro. Sí. Y por el otro lado es que literal muchas cosas es como ya el más chico resuelve solo, ¿cachai? Como, pero no, es bacán haber sido la más chica, como mis hermanas siempre han sido súper apañadoras también, ¿cachai? Como siempre, bien regalona de alguna manera. Buenísimo. La regalona de toda la familia, porque es la más chica de todo, Sí, con claro. tu hermano, tío. ¿Y en el Sí. colegio te iba bien? ¿Eras No. mal portada? ¿Te sentabas adelante, atrás? No, me iba muy mal académicamente hablando, porque nunca me gustó el colegio, nunca me gustó, nunca entendí, hasta el día de hoy me cuesta entender cuál es la función del colegio, que sigan pasando las mismas materias después de años y años Terrible. y años, es terrible, y yo digo, como, ¿por qué nadie hace nada? O sea, bueno, podría yo impulsar algún proyecto, pero como que de hecho una vez vi una foto de que evolucionaba, ponte tú, la tecnología, evolucionaba un montón de cosas y la sala de clases seguía siendo igual de hace 50 años atrás. Es verdad. Y eso es impactante, al final te hacen memorizar, entonces todo eso yo no lo entendía, me cargaba el colegio y eso hacía que después la adolescencia fuera como más rebelde. Estuve en 5 colegios, pero no porque me echaran igual, fue porque coincidentemente estuve en colegios donde, por ejemplo, el primero estuve hasta 4º básico y a mi mamá me quería cambiar porque el colegio no era muy bueno y me cambió a uno que llegaba hasta 6º. ¿Cachai? Entonces después en 6º me tuvo que volver a cambiar y me cambió a uno que llegaba hasta 8º. Ya, sí, Mi mamá súper bien. Y ahí estuve la media en el Liceo 7 Providencia, no me gustaba, me cargaba que el colegio fuera de mujeres, algo que todavía no entiendo cómo pueden existir colegios solo de mujeres, solo de hombres.
y ¿cómo se llama? Y ahí repetí de curso y me ¿Qué echaron curso repetiste? tercero medio. Ya, ese más peludo, ahí empieza lo electivo y todo. Sí, pues aparte que me metí es que aparte yo no tenía idea qué quería en la vida en general, o sea, navegaba por todos los espacios posibles, no tenía claro para dónde quería ir. Y ahí me cambié, bueno, me echaron de ese colegio, no me portaba muy bien. Y ahí cuando hice de nuevo tercero medio, ahí ya como que me empecé a ir mejor, como que ahí caché que tenía que ponerle un poquito de empeño, si no era tan difícil. Y efectivamente, cuando le ponía un poquito de empeño, me iba bien, ¿cachai? Me iba súper bien. De hecho, en tercero medio tenía, el primer semestre me acuerdo que tuve promedio 7 en matemática, ¿cachai? Buenísimo. Era después la que yo le soplaba a mis compañeras en las Buenísimo. pruebas y todo eso. Ya, al final tomaste electivos entonces. Sí, pues era... ¿Y ahí por qué camino te ¿Matemática? fuiste? Mira, cuando estuve en el Liceo 7 tomé el electivo matemática, no era matemática, científico, biólogo puede ser, es que en el Liceo 7 había matemático, Sí. biología, habían varios. Cambiaban, Sí. científico, humanista, Claro. matemático. Y después en el otro me fui y dije, no, ya chamo, voy a humanista. Pero sin tener idea de qué quería hacer en verdad. Fue como, ya, me fue mal en este, entonces me voy a este otro. Ya, Y ahí claro. empezaste como a ver la posibilidad de estudiar actuación, porque estudiaste actuación en algún minuto, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de esas como ferias que hacían en los colegios en cuarto medio que iban las universidades y te Sí. entregaban folletos? Ya, yo les prometo que yo saqué folletos, pero de todo, desde terapia ocupacional, no, ¿cómo se llama esta cosa cuando tú, como que sirves al resto? Algo social, no Sí. me acuerdo. Trabajador social. Trabajadora social, yo sirvo al resto. Desde trabajadora social, actuación, ballet, tenía hasta de criminalística. Quería Claro, esa estudiar carrera que criminalística, murió después. murió Claro. después. Ingeniería comercial, ingeniería informática, o sea, me llevaba todo, o sea, imagínense para que cachen que no tenía idea qué era lo que yo quería hacer y de todo eso me llevaba para la casa. Y yo desde chica siempre quise estudiar ballet, yo quería ser bailarina de ballet así tipo municipal, ¿cachai? Bueno. Y me acuerdo que lo dije como a los 12 años, ponte tú, y un tío me dijo como, no, pero ya está ahí tarde para eso, como que ya fue, eso se parte a los 5 años. Oh. Y ahí como que yo maté ese sueño, dije, como, Claro. ya no fue, ¿cachai? Igual podría haber resultado, no sabemos. Obvio que Claro, sí, por pero hacerle ahora... caso al tío. Exactamente. Claro. En algún momento también quise ser tenista, entrenaba como 2 veces a la semana y todo. Acá tenemos un tenista. ¿En serio? Qué Sí. bueno. Y nada, pues y cuando estaba en esa búsqueda dije, bueno, quiero estudiar danza, pero sentía que danza bueno, si cualquier carrera de las artes es poco rentable o es difícil encontrar pega y estable, qué sé yo, o sea, la danza era como más bajo aún, ¿cachai? Yo por último tenía el referente de mi hermana que había estudiado actuación y Claro. que ella estaba trabajando en televisión y que de alguna manera podía sostenerse. Entonces dije, Claro. ya mejor voy a estudiar actuación, que dentro de actuación tenéis danza y tenéis un montón de ramas. Claro, tenéis como canto, danza, como Sí. varias partes del arte. ¿Consideras ahí que te faltó alguien como que te guíe en el camino para Sí. saber realmente lo que querías hacer en ese entonces? Es que más que alguien, yo creo que la estructura que está planteada como que a los 18 tenemos que escoger lo que vamos a hacer para toda la vida, encuentro que es una carga súper grande para un niño, para una niña, porque para mí esa edad somos niños, estamos recién cachando la onda. Totalmente, te crees súper grande, pero no es así. Sí, pues Claro. eres un niño, es una carga demasiado grande. Entonces, creo que me hubiese sido más fácil si me dijeran, Romy, prueba y si no te gusta te cambias. Como que eso creo que me hubiese ayudado más, porque era difícil que me ayudaran a encontrar lo que yo quería, porque en verdad estaba muy perdida. Y sentías una presión social igual, de O entrar sea, a algo definitivo y que iba a Sí, hacer lo pues, que iba a hacer para toda la vida. El cartón siempre fue muy importante, y de hecho era como, me acuerdo mi mamá, desde obviamente toda su buena intención, yo sé que no me lo decía como, pero me decía, Rominita, saque un cartón y después haga lo que quiera. Y yo lo pensaba y decía, ¿para qué voy a sacar un cartón si no voy a hacer lo que dice ese cartón? No te sirve. ¿cachai? O sea, Claro. Entonces yo siempre era como casi que la oveja negra que pensaba distinto, ¿cachai? Entonces me hubiese gustado quizás tener esa libertad de decir, o no quiero estudiar. Yo dije no quiero estudiar y fue como, ¡oh! ¿Cachai? Como, ¿qué le pasa a la Romina? ¿Cachai? Pero sí, me hubiese gustado tener más esa libertad quizás. Ya. Y ahí cuando diste en ese momento la prueba de actitud académica, ¿no? No, la PSU. La PSU. No soy tan vieja. Ya. ¿Y ahí cómo te fue? Ahí te juro que no me acuerdo, pero Ya. no me fue bien. Ya. No, de hecho me quedé dormida en la prueba. No me fue bien.
Para nada. De hecho, creo que postulé con prueba rendida, como que no, tampoco fui a una universidad. Me acuerdo que quise, intenté ir a la Católica y ni no es que el promedio, el NEM. El NEM, que es el promedio de los 4 años. Claro, no tenía por dónde, porque piensa que yo repetí de tercero, pero yo venía arrastrando primero, segundo. Mal, así. Súper mal, ¿cachai? Sí. Entonces, no tenía por dónde entrar a una universidad como más de renombre por mi NEM, y tampoco porque el puntaje tampoco había sido muy bueno. Entonces, entré a Duoc, que te pidió solo prueba rendida. Bien, pero bien. Claro. Al final lo importante es que vayáis por el camino que te gusta o que pensáis que mejor en ese momento. Así. Sí. Bien. Sí, ¿Y ahí en DOC qué estudiaste? Ahí entré a estudiar actuación. Ah, ya, en el DOC, ya, Sí. perfecto. Pero era súper incómodo porque como que yo después, ahora lo pienso y digo, yo podría haber estudiado audiovisual, como que lo mío era más tras cámara, ¿cachai? O sea, me encanta estar delante de la cámara y me encanta comunicar y todo, pero lo mío no era actuar, sino que me sentía mucho más cómoda porque tú dirigiendo, ¿cachai? Cuando me tocaba ayudar a compañeros, no sé qué, esa parte me gustaba mucho y la disfrutaba y era como, quiero que llegue ese momento. Sin embargo, cuando yo tenía que actuar, lo pasaba súper mal. Y ¿No me te dolía gustaba? la guata. O sea, no es que no me gustaba, pero de partida sentía que no era buena, que eso es discutible, porque al final, Claro. como todo se trabaja, Sí. ¿cachai? O sea, uno puede trabajar el ser buena actor, buena actriz. Entonces me ponía como, era muy incómoda la situación. Y se notaba que no estaba tan ahí tampoco, como que uno, no sé, pues yo veía compañeros que trabajaban sus ejercicios previos, ya tenemos que llevar esto, y yo así como siempre salvando el final, como, ay, ya se me ocurrió esto y voy a hacer esto. Y como de alguna manera igual era creativa, dentro de todo no me iba mal, pero siempre estaba ahí en el promedio. ¿Y te diste cuenta que tenías muchos compañeros como en ese camino de que estaban medio indecisos con la actuación? Que como que les ocurría lo mismo que te ocurría a ti. Sí, pues de hecho el primer año es como el clásico colador, pues se va mucha Ya, gente, hace harta Claro, gente igual. no le gustó para Ya. afuera. reprueba mucho, ya, ¿cachai? ya. O no Es se como- sienten mentalmente bien como va a llevar la carga una Sí, carrera. po. Aparte que las carreras, bueno, yo puedo hablar de actuación porque es la que viví, es muy atípica, o sea, no es como las carreras tradicionales que te sentás en tu asiento y escuchas a un profesor y anotas y luego estudias y das tu prueba, tu examen, tu proyecto, lo que sea. Acá de partida estamos todos sentados en el suelo, ejercicios todo el rato presencial en físico todo adelante, ¿cachai? Con tus compañeros, ejercicios de escucha, de observación, ¿me entendí? Claro. Entonces, no todo el mundo le queda cómodo ese espacio, ese lugar, po. Y ahí es donde uno va descubriendo si me gusta o no me gusta. Y hay algunos que tú los veías apasionados y otros que no. Muy apagados, por otro Sí, lado. po. Sí. ¿Y ahí cuántos años estudiaste? Ahí estuve 2 años. 2 años. Sí, porque Ya. ahí iba a pasar, porque ahí me di cuenta y dije, ya, no es actuación, quiero entrar a danza. Ya. ¿Cachai? Y ahí dije, ya O voy sea, a... estuviste 2 años en actuación. Sí. ¿Pero tuviste algún técnico o algo o no tuviste nada? Bueno. No, porque yo había entrado a estudiar la carrera, es que no existe técnico tampoco. Lo desconozco. No, eso- no. Ya, bacán. No existe. Ya. Y ahí dije, ya me voy a mover donde sí quiero, que siempre quise, que era la danza, qué sé yo, y congelo ese semestre, ese último semestre en el fondo. Claro. Y mi mamá me dijo, bueno, se sumó a que mis papás no estaban bien económicamente, entonces para que iba a terminar el año sí me iba a cambiar, Claro. ¿cachai? Mejor congelada y listo. Y ahí mi mamá me dijo como, Romy, ¿por qué no buscas trabajo? Porque yo trabajaba, pero trabajaba de garzona, ¿cachai? Entonces llegaba a las 5 o 6 de la mañana a mi casa y era súper agotador, ¿cachai? Entonces mi mamá me decía, realmente puedes buscar algo que puedas trabajar de día, este semestre, qué sé yo. Claro. ¿Cómo Y- no tenéis que estudiar? Claro, pues. Y entré a trabajar a Puma en ese tiempo. Uy, ¿se pueden decir marcas? Ah. No, Sí, no hay problema. Ya está. Entré a trabajar a la tienda Puma, donde el jefe de esa tienda es mi actual esposo. Ah, mira. Sí, Ya, ahí nos perfecto. conocimos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que al finalizar ese año nosotros quedamos embarazados. Entonces ahí cambiaron todos nuestros planes. Claro. No entré a estudiar danza porque, o sea, embarazada, ¿qué ramos podéis dar? O sea, ni uno. Claro, complicado en danza. Y ahí era súper joven. El ¿no? ramo teórico 20. nomás, pero Claro, ni siquiera. inglés. Claro. Tenía 21 años, 20 años ahí porque Ya. cuando nació tenía 21. Claro, Sí, fue súper chica. ¿Y cómo fue ese proceso de tener que volver a hablar con tus papás y decirle, oye, ¿sabes qué? Que embarazada. Sí, bueno, mi hermana mayor ya había quedado embarazada, nosotras venimos de una, o sea, son tradicionales, pero como tradicionales
como estos típicos católicos, pero a su manera, Ya, ¿cachai? ya. Esa era mi familia, como que no es que íbamos todos los domingos a misa, no, ¿cachai? Pero sí era como ustedes se van de esta casa una vez que se casen, ¿cachai? Esa era como la idea, y sacar el título universitario y qué sé yo. Entonces mi hermana ya había quedado embarazada fuera del matrimonio, ¿cachai? Mi hermana mayor. Las tres como que fuimos, no cumplimos las expectativas de mi papá en ese aspecto. Entonces cuando yo le cuento a mi papá ya un poco la tercera, pues, ¿cachai? Como ya pues, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a apoyar nomás, ¿cachai? Claro. Lo bueno es que Esteban, que mi esposo hasta ahora, él ya trabajaba, entonces había como igual una estabilidad de alguna manera en ese tiempo. Él era jefe de tienda de Puma, De ¿cachai? Puma. Entonces como que igual había estabilidad ahí. Ya, bueno, entonces por lo menos te apoyaron en todo, tu familia, finalmente igual eso es como una carga para el joven, en este caso tenéis 20 años, pensar que no te van a apoyar o que te van a retar, que no sabéis qué hacer en ese minuto, pero qué bueno que tuviste todo ese apoyo, el apoyo de tu marido también, así que buenísimo. Y cuéntame, bueno, quedaste embarazada, tu marido siguió trabajando, y después de eso volviste a Puma. No, yo había, después de del hecho, postnatal. antes de saber que estaba embarazada, yo había renunciado, o me despidieron, ya no me acuerdo. Parece que me despidieron, porque yo estaba como en ese periodo de los 3 meses, y en ese periodo a mi esposo Esteban lo cambiaron de tienda a otra tienda, o sea, de la misma marca, pero en otro lugar, y llegó otro jefe de tienda, y ahí él me cortó, o sea, no pasar indefinido, ¿cachai? Claro, ya entiendo. Sí, entonces después, claro, estaba sin trabajo. Y ahí en ese año embarazada fue donde nace la Romy emprendedora un poco junto con mi marido. En tercero medio, cuando repetí tercero medio, en el liceo 7, una profe que nos hizo hacer un proyecto con crochet. Entonces todas teníamos que tejer algo a crochet. Claro. Y yo tejí como una parte de arriba de un bikini. ¿Cachai? Y nunca me olvidé de tejer a crochet. Y mientras estaba embarazada, mi esposo es súper bueno, le encantan todos los deportes extremos, tipo skate, snowboard, Bueno. toda esa cuestión. Y él iba mucho a la nieve y me preguntó si yo, porque no sé en qué momento salió el tema que yo sabía tejer, y me preguntó Una si buena yo- conversación, ya. Claro, algo estábamos conversando, y me preguntó si yo le puedo hacer un gorro De lana. con colores ricos, Perfecto. ¿cachai? Como para la nieve, no sé qué, como grueso. Y yo dije, ya, yo creo que sí. Empecé a hacer, el primero fue horrible, el segundo horrible, así con muchas muestras muy malas, aparte que Esteban es súper detallista, entonces costó llegar a la versión final, hasta que llegamos a una versión súper bonita, y empezamos a vender gorros de lana como para ir a la nieve, que fueran como diferentes, con Buenísimo. orejeras, con pompón, ¿cachai? ¿Era del boca a boca o los vendían por alguna red social? Primero por boca a boca, pero eso habrá durado un mes, y de ahí abrimos una página en Facebook, Buenísimo. y ahí y por ahí empezamos a vender. Ya. Y nos empezó a ir súper bien. Y ahí tenían el emprendimiento en conjunto. Claro, pues ahí teníamos el premio. Yo tejía, Esteban vendía, ¿cachai? Después él distribuía, porque después ya nos empezó a ir bacán y entramos, ponte tú, en una tienda de deporte extremo que se llama Wetfly. Bueno. Estuvimos también en La Parva, en un centro de esquí, ¿cachai? Como que nos empezó a ir súper bien, pero siempre nos costó dar como ese salto porque siempre fuimos desordenados con las lucas, que finalmente es lo que desencadenó después todo mi desorden financiero, ¿cachai? Entonces ahí fue como mi primer inicio en el emprendimiento. Yo tejía, en mi mejor momento, yo tejía 10, 12 gorros al día, ¿cachai? ¿No contrataste nunca una persona para que te ayudara? Lo intentamos un par de veces, pero sabéis que sentíamos que no quedaban como los que hacía yo, que eran como bien, perfectamente podríamos haber entrenado a alguien, pero uno a veces cuando parte es como miedoso con esas cosas, Claro. ¿cachai? Como no va a quedar como yo lo hago, y cuesta soltar como ese proceso. Claro. ¿Y la mayoría eran entregan en Santiago o envían a regiones? No, igual? enviábamos a regiones y todo. Ya, Sí. ya, perfecto. Bueno, y después de eso, ¿por qué volviste al mundo del corporativo? Porque hemos escuchado alguna entrevista tuya y sabemos que después te metiste en, no me acuerdo qué empresa. Euramérica partí Ya. por ahí. Sí. Bueno, con Wade, que nos iba bien y mal, Wade Chile se llamaba. Sí. Bien, mal, más o menos. En ese tiempo, mi esposo quedó sin trabajo. Ah, ya. Como, ponte tú, o sea, al año de que nació mi hija, a él lo despidieron. Y eso fue heavy porque nosotros no teníamos ahorro, no teníamos nada. Entonces lo único que quedamos fue con su finiquito,
con un par de lucas de su, ¿cómo se llama?, de su seguro de cesantía, Claro. que literal nos sirvió 2-3 meses, no me acuerdo, ¿cachai? Como que en verdad no le pudimos sacar mucho partido a esa plata. Y ahí intentamos como vivir solo de este emprendimiento, pero nos costó mucho porque, como les decía, éramos muy desordenados, etcétera. En paralelo yo empecé a emprender con mi hermana también, empezamos a hacer una marca de ropa reciclada. Bueno, esto ya como al año después era ropa reciclada y nosotros agarrábamos una prenda y de una prenda sacábamos, cuando tuve una blusa, un short, estoy inventando, ¿cachai? Claro, Se llamaba Pura Vida, nos ganamos un Cercotec, buenísimo. nos empezó a ir súper bien, pero nos costaba mucho como el crecer, se nos hacía difícil porque la gente seguía diciendo que era ropa usada. ¿Cachai? Ya. No se ¿Y eso entendían ¿Con qué manera? ¿Con la del medio o con la mayor? con la mayor. Ya. No se entendía ese concepto de que era ropa reciclada, no ropa usada, ¿cachai? O sea, sí, provenía de ropa usada, pero estábamos creando una nueva prenda. Claro. Y ese crear una nueva prenda requiere un trabajo que, el trabajo, la mano de obra era mucho más cara que de hecho confeccionar una prenda nueva, ¿cachai? ¿Crees que afectó el momento en que lo hicieron? Sí, Pensando en po. que si lo haces hoy en día quizá puede ser mucho más explosivo, porque Sí, la gente de todas igual maneras. busca esas cosas. De todas maneras, claro, o sea, a nosotras nos pasaba que de repente era como, ¿cuánto cuesta este vestido? Un vestido que nos había costado N hacer, Claro. no sé, 30 lucas. ¡Qué caro, pero si es ropa usada! Y es como, no, pero no es ropa usada, y toda una reparación detrás, Claro. ¿cachai? Entonces no había mucha cultura y conciencia de lo que era... Pasa muchas veces. Claro, Y, ¿cachai? y bueno, ¿eso en qué año fue? 2012. 2012, claro, y la creación de contenido era muy diferente, no estaban los reels. Mm. Hoy en día es todo mucho más globalizado, la gente tiene otra Exacto. mentalidad también. Se busca más la sustentabilidad. Claro, entendís que es una prenda que está generando impacto ambiental, impacto social, impacto económico, ¿cachai? Entonces cambiaron los gustos y preferencias. Y la gente hoy le podría dar mucho más valor a eso. Pero en aquel entonces no pegaba, estaba adelantado los tiempos. Claro, estaba adelantada. Sí, pues, estaba adelantado los tiempos. Y ahí mi esposo encontró trabajo mientras yo emprendía con mi hermana. Él, como no nos estaba yendo muy bien con el tema ahorro, aparte que era muy de temporada, ¿cachai? Era invierno y nada más, entonces Sí. teníamos el resto del año sin hacer nada. Tratábamos de sacar polera y cosas, pero al final como el producto estrella era invierno. Claro. Y ahí él encontró trabajo, entró a trabajar a otra tienda y con el emprendimiento de mi hermana no nos estaba yendo muy bien, así que como se empezaron como a acumular gastos y ahí dije, no, tengo que encontrar un trabajo yo, y ahí fue cuando a inicios del 2013 busqué trabajo porque tenía que trabajar y mi foco era, quiero trabajar, pero no quiero dejar a mi hija sola, ¿cachai? No estoy dispuesta porque yo veía a mi esposo que trabajaba, no sé, de 9 a 7 de la tarde, ¿cachai? O cuando trabajaba en mall, que trabajaba los sábados o los domingos, o me entendís como... Yo no quería eso, ¿cachai? No quería que mi hija tuviera dos papás ausentes, sino que yo poder trabajar. Y ahí una amiga me dijo, prueba en ventas. Y me metió a una compañía de seguros que es Euroamérica y yo no cachaba nada. Y yo entré real, yo no tenía idea a cuánto estaba la UEF, o sea, Claro. nada de nada. Lo bueno de estas compañías es que igual te forman en venta, Sí, po. te enseñan bastante, te dan una red de contactos amplia, Claro. igual, así que... Sí. ¿Te exigían algo de experiencia en venta? ¿O te la jugaste fue un lanzazo nomás a la piscina? O sea, bueno, todo va a depender del jefe que te contrate, la Claro. verdad. Hoy día la mayoría te exige tener experiencia en venta, pero yo creo que a veces uno sí puede, todo va a depender también del jefe a qué voy, que hay jefes que sí quieren formar y otros jefes que no quieren formar, que ya están cansados, ¿cachai? Que son las que ya llevan más tiempo en el mercado y dicen, no Sí. quiero formar más, quiero gente que ya sabe y que simplemente me traigan ventas. Claro, solo dirigir y chao. Claro. Sí. En mi caso me topé con dos jefas increíbles que sí estaban dispuestas a formar, que vieron quizás que tenía potencial, no tengo idea. Y ¿cómo se llama? Y entré a trabajar ahí, ¿cachai? Y sí, pues te forman, te hacen como un curso de inducción, ¿cachai? Donde tenés que pasar por una cierta cantidad de notas, si no, no pasáis, no podéis entrar a trabajar mientras no apruebes el examen, ¿cachai? Toda la cuestión. Y yo no cachaba nada, te lo juro que de nada, y aparte no tenía una red de contactos a la cual venderle, porque yo tenía en ese tiempo 23 años. Claro, muy chica y... Estaban todos mis Tus compañeros, amigos sí, estaban pues en la recién U. saliendo de la U, más encima
actores, o sea, no Claro. tampoco era un buen perfil para venderles productos de ahorro, ¿cachai? Seguros con ahorro, seguros de vida, A lo APD. mejor algunos colegas de tu hermana, quizás. Claro, bueno, eso es lo que hacía, Sí. voy a agarrar el teléfono de mi hermana, me acuerdo, y en el directorio le iba preguntando, ¿quién es él? ¿Qué hace ya? Y lo anotaba los que yo pensaba que eran potenciales clientes, porque me acuerdo que mi primera pega, en esa pega, mi jefa me dijo, ya, vamos a hacer el proyecto 200. Y yo, ¿qué es eso? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Nunca se lo han No. dicho? Es ¿Proyecto como de la vieja 200? escuela, en verdad. No, no me suena. Puede ser, a ver. De la vieja escuela en el área de venta. Tenías que anotar en un papel los 200 posibles clientes dentro de tu red de contactos. Ah, ¿Cachai? ya. Entonces, no sé, tu prima, la no sé qué, ¿verdad? Y empezaba a anotar, tenías que Empezar anotar a 200. aprender, o sea, a pensar cuáles son los prospectos, los posibles prospectos. Claro. Ya. Y ahí tenías que empezar a llamar a tu base de datos de los 200, de este proyecto 200, ¿cachai? Y yo no tenía, y ahí me apoyaba con mi hermana, pues y les pedía contacto a las dos para empezar a vender. Bueno. Y ahí me empezó a ir súper bien. ¿Cómo fue esa etapa de ventas? Fue rara porque yo no pensé que era buena para vender, pues. ¿Cachai? Uno no sabe que es bueno en algo hasta que lo hace finalmente. Claro, hasta que prueba. Y yo no tenía idea que era buena para vender y me empecé a ir súper bien. ¿Cachai? El primer mes ya había vendido, el segundo mes también, y de hecho el tercer mes gané mi primer millón en ese trabajo. El segundo o tercer mes Ya. gané mi primer, o sea, sobre el millón de pesos en ese trabajo, y ahí dije, "Oh, bacán", porque yo trabajaba, llegaba a las 8:30 de la mañana, pero a las 3 yo ya podía estar en mi casa, ¿cachai? Que era lo que yo quería con mi hija, ¿me entendís? Como a las 3 de la tarde ya estar con ella y listo. Entonces dije, no, esta cuestión la tengo que explotar, como tengo que, o sea, estoy teniendo un buenos resultados y qué sé yo. Y me empezó a ir súper bien y me empecé a meter en el cuento, y me pasaba mucho que me decían como, oye Romy, me explicaste súper fácil, no sé qué, como que me gustó, bla, bla. Y otra gente que también me decía que era muy joven y bla, bla, porque aparte nunca me he visto como en la edad, o sea, cuando a esa edad me veía mucho más chica la edad que tenía, Claro, ¿cachai? me imagino. Y después, a fines como al segundo año, quedé embarazada de mi segunda hija. Ya. Ya. Sí, quedé embarazada de mi segunda hija, trabajando ahí ya 2 años, 1 año y medio por ahí. Quedé embarazada de mi segunda hija y después volví a trabajar ahí, estuve unos meses y me cambié a Capitalizarme, que es la empresa de inversión inmobiliaria. Sí. Perfecto. Perfecto. Y ahí en Capitalizarme, ¿qué fue lo que más aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó y aprendiste dentro de esa empresa? O sea, en Capi un montón, bueno, en Euroamérica aprendí mucho todo lo que es el tema de mercado, porque independiente que vendía seguros y todo esto están asociados a fondos mutuos. Claro. Entonces tenía que saber igual de mercado, y me acuerdo que hacían los miércoles análisis de mercado, y era un gallo que te hablaba, para mí era chino, porque hablaba de números, así que yo... no Números, entiendo estadísticas, nada. datos. Claro, lo peor es que yo veía que otros colegas hacían preguntas, y yo qué ganas de entender para preguntar, ¿cachai? Porque no... Claro. No entendía, y todos los conceptos que no entendía los anotaba, después los No. buscaba en Google. Me Y imagino así, que hablaban de PIB, IPC. todo, claro, y yo no entendía nada. Y entonces ahí aprendí mucho sobre el mundo como Bueno. del mercado, y en Capitalizarme, bueno, aprendí todo lo de la inversión inmobiliaria, que era una nueva manera de ver un bien raíz como una inversión, que eso Claro. no era muy común. Hoy día lo vemos y es súper común y es parte de uno de los instrumentos de inversión que las personas quieren tener, pero en ese tiempo, en el 2015, el foco era primero la casa propia, ¿cachai? Yo me acuerdo que en nuestra pega era en el fondo como hacerles entender por qué era mejor primero invertir y después comprarte la casa propia. Por supuesto. Y era súper difícil. O por ejemplo, las comunas emergentes, ¿cachai? Claro, porque la casa propia no es un activo. No, Claro. todo lo contrario, Sí. un pasivo. Y entonces entrar a explicarle eso y la gente como, pero ¿por qué arrendar va a ser mejor? Y yo así, Siempre fue el sueño Claro. de la casa Créeme propia. que sí. po. Y aparte que la empresa igual era relativamente nueva, era Capitalizarme. nueva, Capitalizarme Entonces, partió el 2013, claro. Claro. Quizás estaban haciendo ahí pruebas de mercado y me imagino que hubo cambios internos como para probar cosas en el mercado de manera de poder captar al público la Claro. demanda de manera que compraran propiedades. De todas maneras, o sea, estuvo mucho tiempo con muchos cambios Capitalizarme,
Entonces ahí como que lo que más aprendí yo creo era todo el mundo de la inversión inmobiliaria, pero desde la parte de la inversión, valga la redundancia, ¿cachai? Como el mundo inmobiliario siempre ha existido, solo que antes unos pocos nomás invertían, ¿cachai? Y accedían a estas condiciones. Y llega a capitalizarme, democratiza esta información, las condiciones comerciales, se masifica un poco más, entre comillas. Y una persona que ganaba en ese tiempo, ponte tú, 900 lucas, podía comprar sin problema, en ese tiempo, ojo, para que no vayan a confundirse, en el 2015, sin problema podía comprar 2 propiedades, ¿cachai? O sea, usando 300 lucas de su sueldo, ¿me entendí? Claro. Entonces, para cualquier persona era como, qué heavy que puedo acceder ahora a esto. Hoy día, obviamente, el mercado está muy diferente. Claro, cambió. Pero eso es lo que más como me gustó también aprender y ver desde la vereda desde otro lado. Perfecto. Buenísimo. ¿Y ahí cuántos años estuviste en Capitalizarme? Ahí estuve 5 años. 5 años. Sí, estuve 5 años. Perfecto. Oye, ¿y en qué momento comenzaste a aprender de educación financiera? O sea, aparte con Capitalizarme, pero porque en algún minuto, en una entrevista comentaste que estuviste endeudada 40 veces lo que estabas ganando. Ajá. Ya me acuerdo de eso. ¿Y cómo Sí. fue? Entonces, ese proceso, ¿te diste cuenta? ¿Empezaste a mirar la deuda? ¿Estabas ahí acogotada? Sí, bueno, entre Euroamérica y Capitalizarme, Y en ese momento. en esa etapa, en el 2015, nos llega una orden de embargo del departamento. Cacha. Cuando nosotros nos fuimos a vivir juntos, cuando iban a ser nuestra hija, Esteban se compró un departamento y en ese año nos avisaban que si no pagábamos, ya teníamos como 3 viviendo sin pagar, entonces iba como a hacer todo el proceso del embargo, ¿cachai? Entonces ahí fue que nosotros dijimos, chuta, esta cuestión está mal, hay que hacer algo, y ahí, súper en cuento corto, tuvimos que vender el departamento, lo pusimos en venta, nos fuimos a la casa de mi papá, y ahí tuvimos que vivir en la casa de mi papá. Se supone que íbamos a vivir 3 meses, esa era nuestra idea, claro, pero terminamos viviendo 2 años ahí. ¿Y qué es lo que ocurría? Que ahí nosotros, bueno, mi mamá había fallecido hace poco, había fallecido como hace 8 meses atrás. O sea, vivir con mi papá en pleno duelo. Ahí estaba viviendo mi abuelita, que era la mamá de mi mamá, ¿cachai? También duelo. Nos tuvimos que ir a vivir nosotros a 2 bodegas que las transformamos en habitaciones, ¿cachai? Y en la otra parte de la casa estaba viviendo mi hermana con sus 2 hijos, porque también se había tenido que cambiar, porque también estaba con sus temas, qué sé yo. Entonces, no era para nada fácil convivir, éramos como 4 familias, ¿cachai? Conviviendo dentro de una casa. Sí. Y esas 2 habitaciones, como no eran habitaciones, eran bodegas, ponte tú, no sé, pues se filtraba toda la humedad por dentro, ¿cachai? Entonces nosotros teníamos que limpiar todas las noches de invierno con un pañito para sacar como esa humedad, como especie como de hongos que quedan. Y me acuerdo que ahí ya... ahí nosotros empezamos como a decir, no, esta cuestión tiene que parar, y siempre me acuerdo de este momento que lo describo como el ya basta de la psicología. No sé si han escuchado ese momento en que tú decís, esta cuestión ya se acabó. Como que toca el fondo. Claro, que no es que se acabó literal, porque igual siguen pasando cosas, ¿cachai? Claro. Pero tú ya te convenciste que la cosa se acabó. Claro. Que me acuerdo que estábamos en la pieza y empieza a llover. Y cachamos que en la habitación, porque eran 2 habitaciones, una dormía yo con mi esposo y la otra dormían nuestras 2 hijas. Y en la habitación de las niñas empieza a caer como una pequeña gotera, ¿cachai? Y de repente empieza a llover, pero así ya más fuerte, y de pronto así ya se caía al cielo, y la gotera, que eran 2 gotas, se empieza a hacer cada vez más, y de pronto se hace como una mini grieta en el techo y cae una cortina, una cascada literal cayendo, el agua ensuciando todo. O sea, Esteban sacaba alfombra, sacaba ropa, sacábamos colchones, juguetes, un montón de cosas. Y ahí Esteban, en la desesperación, me dice, esta cuestión se acabó, nos vamos. Y yo así, ¿cómo nos vamos a ir si los 2 estábamos en DICOM, los 2 trabajábamos en Capitalizarme en ese tiempo con boletas de honorario, no teníamos ninguno de los 2 un contrato ni los papeles para hacerlo tampoco, ni los ahorros para comprar, o sea, ¿cómo se llama? Arrendar un departamento, claro, un aval para... Y el mes de garantía, claro. el mes de arriendo, todo lo que, la comisión de nada, ¿cachai? Me dijo, no me importa cómo sea, nos vamos, esta cuestión se acabó, no podemos estar viviendo acá, las niñas no pueden estar viviendo acá, ¿cachai? Y real, había quedado todo inundado.
Entonces ahí salimos a buscar arriendo. ¿Y eso qué año fue? 2017, ya llevamos 2 años viviendo con Ya. mi papá. Y me acuerdo que o sea, no todos, pero muchos amigos que sé que tampoco lo hicieron en mala, pero era como chiquillos, nadie les va a arrendar, casi como no pierdan su tiempo, ¿cachai? Si nadie les va a arrendar un Sí. departamento. Y yo no iba a mentir, yo le dije hasta allá, vamos a arrendar, pero yo no voy a mentir nada, o sea, yo voy a mostrar nuestros documentos y si nos aceptan bacán y si no, bueno, tendremos que esperar, ¿cachai? Claro. Como no voy a falsear documentos, no, o sea, no voy a hacer eso. Claro, mostrar tus liquidaciones, dar a conocer que estás en Indicom igual. Sí, Exacto. o sea, porque ¿para qué iba a mentir, cachai? ¿Iba a conseguir algo a la mala? No, prefería que si lo conseguía fuera real, Claro. cachai. Y bueno, tratábamos que fuera con dueño directo, pero costaba un poco y nos dijeron varias veces no, como obvio. Fuimos a ver como 5 o 7 departamentos y no, pucha, lo siento, pucha, no. Hasta que llegaba un departamento que me acuerdo que entré y yo pedía que el departamento tuviera 3 dormitorios y que los 2 dormitorios de mis hijas tuvieran el mismo tamaño, para que, yo decía como para que no se peleen y que Claro. cada una tenga su espacio, ¿cachai? Y entro y este departamento era así tal cual. Los 2 que costaba N, porque en general el tercer dormitorio era como el de servicio, ¿cachai? Entonces costaba encontrar un departamento que el tercero fueran iguales. Y ahí, hablamos con la dueña, qué sé yo, y nos dijo que le mandara igual mi documentación. Yo qué vergüenza, le mandé mi DICOM, que era eterno porque tenía cheques protestados, o sea, eran páginas y páginas de DICOM. Y yo le dije, mira, yo sé que no somos un buen potencial arrendatario. Le dije, pero te prometo que siempre vas a tener tu arriendo en tu cuenta antes del día 5 todos los meses. Claro. Y me dijo, ya, déjame pensarlo porque esta era su jubilación, ¿cachai? Me dijo, te llamo el otro día. Y yo así, esa noche fue terrible. Y yo lo único que quería era, ¿por qué me llaman? Y me dice, ya sí, o no, Claro, ¿cachai? Pero que me claro. llame. Y ahí el otro día nos llamó y nos dijo, me dijo, bueno, Romina, no sé por qué, pero el departamento es de ustedes, se los voy a Confío en arrendar. ti. Claro. Buenísimo. ¿Pero te puso alguna condición extra? O... No, Mira, nada. porque de repente pasa que ponen, no sé, contrato de desalojo, ¿cachai? No, nada. Nada. No, o sea, fue- confió en ti, vio... Sí, ella para mí fue, yo siempre se lo agradezco porque para mí ella fue una persona que marcó un antes y un después, en el fondo de decir ya, vengo con toda la mierda, perdón la palabra, pero vengo con toda la mierda y ni yo creo en mí, y llega una galla y me dice ya, confío en ti, te juro que fue como ahora sí que sí, ¿cachai? Claro. Y fue súper bacán, me acuerdo que estábamos viendo también en ese periodo esa película Sing. No sé si han visto una película animada. De música, ¿no? Sí. De unos como animalitos, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, la ubico porque tengo hermanos chicos y todo. Y hay una parte que el protagonista dice, lo bueno de tocar fondo es que lo único que te queda es subir. Y esa frase me quedó tan marcada siempre que fue como, ya chao, o sea, ya pasamos lo peor, ahora démosle para Mira, adelante. lo bueno de tocar fondo es que lo único que te queda es subir. Claro. Bien, Está buena, ¿eh? Buena Y frase. una película de animalitos. Una película de animalitos, trayendo enseñanza. Sí. Ah, Sí. bien. Y ahí Bien. empezamos a ordenarnos. Po. Va, va. En ese entonces tenían un plan B. No teníamos ni un plan. No tenían Teníamos ningún plan. las ganas, ¿no? Claro. Pero empezaste Sí. a estudiar ahí educación financiera, Sí. estabas ahí en capitalizarme, estabas ahí avanzando. ¿Y cómo fue el proceso para salir de todo esto, de estas deudas? ¿Cómo te ordenaste? ¿Qué recomendación le das a la gente que está escuchando y que está pasando por el mismo momento quizás? Sí, bueno, yo siempre recomiendo que tengan paciencia porque uno quiere salir de del hoyo y la verdad es que no es así, ¿cachai? Lamentablemente no es así, incluso aunque te llegara una herencia, un monto millonario o tú jugaste el loto y lo ganaste, eso no te asegura que permanezcas fuera de la Yo deuda. creo que nada es ¿cachai? inmediato y nada es eterno. Sí. Y yo me acuerdo que en toda esta tratar de salir, mi desesperación era tal, porque a mí lo que me pasaba era que yo me llamaban todos los días, 5, yo le daba a 9 acreedores, ¿cachai? Entonces todo el día me estaban llamando empresas de cobranza. Aparte yo no contestaba, que eso es lo peor, como dato contesten el teléfono, porque así te llaman menos. Claro. Entonces les contesta y ya no te pueden volver a llamar. Y cuenta, yo creo que es contar la situación en la que estás en realidad. Sí. Hablar con ellos, no perder el miedo. Le pasó, no sé, a Thomas Kimber, el dueño y fundador de Carun, también en un momento estuvo acogotado con $100.000 en deuda, también. Alguien le recomendó, conversa con tus acreedores, perdón, y explica la situación. Y algunos le perdonaron las deudas, se las repactaron y así. Sí, O sea, po. hay que dar la cara. A mí me ha pasado también en algún minuto. Entonces es mejor eso.
Lo que pasa es que uno como que se va, como que primero te bloqueáis, asusta, sí. te asustáis, te juro, yo no tenía, casi que sentía que si entraba al banco me iban a estar esperando, era como, no, tienen cosas más importantes que hacer, así no funciona, ¿cachai? Claro. Pero uno se asusta, se va para adentro, se bloquea, no lo quiere contar, no le quiere hablar con nadie porque da vergüenza de ver plata, ¿cachai? No es como bacán de ver plata, todos nos sentimos súper avergonzados, entonces yo ni siquiera me metía a mi cuenta, porque no quería ver cómo estaban los números, y es como... Me llegaban los correos, los eliminaba. Muchas veces me llamaron por teléfono y yo estaba... a evadir. Sí, po. Exacto. Yo estaba con gente y yo decía, no, me he equivocado. Y era yo, porque me estaba llevando a mí, ¿cachai? O sea, a ese nivel llegué de evadir la deuda. Entonces, lo que me desesperaba era que no les entendía. Eso es lo que más me desesperaba. Entonces me decían, no, es que si tú repactas, que el interés, que no sé qué, nada. Y yo decía, no entiendo. Entonces ahí es donde empieza un poco... Me acuerdo que una vez en mi desesperación... Claro, le dije a Esteban, algún día voy a dar charlas para que la gente no se endeude. Mira. Bueno, lo visualizaste. Lo visualicé, pero desde la radio, o sea, claro. nunca me imaginé en eso, Claro. pero como que yo decía, ¿por qué? Mira, ¿Cachai? ¿y cuáles son los datos? Yo no lo desconozco, pero es como el 60%, ¿no? ¿Cuáles son los datos de las personas que están endeudadas en Chile? ¿Tenían el número? ¿O? Creo que ahora morosas estaba cerca del 40%. El 40%. Que morosas quiere decir que está endeuda y no pagó. Claro, Súper alto igual. Claro. Y de hecho, hace poco veía que el 82% de los chilenos había, ¿cómo se llama? Dicho que iba a tener que cubrir los gastos de marzo con deuda. Casi del Súper alto. 82%. Un 82% es N. Sí. Y ahí nada, pues finalmente fui, porque bueno, empecé a tener pequeñas guías. Primero mi cuñado que nos preguntó cuánto deben, porque nosotros llorábamos todo el día, llorábamos, pero ¿cuánto deben? Y me dijo, ¿cuál es tu número? Y yo, tengo idea, ¿cachai? Ahí primero tenés que ordenarte, empezar a sumar. Y ahí empezamos con un cuaderno, lápiz, ya cuánto, y te juro era una lista enorme porque no era tan solo a los acreedores, también le debíamos plata a personas, ¿cachai? Como no, te juro le debíamos, era desesperante, era como esta cuestión no va a terminar nunca, eso era lo que yo sentía, esta cuestión no va a terminar nunca. Y ahí cachamos que debíamos, pero yo en ese tiempo, mis cálculos, porque había dejado varias deudas afuera, como no sé, la deuda del auto, ponte tú la deuda que tenía en la caja de compensación, etcétera. Yo había calculado que eran como 20, 25 veces mi sueldo. Cuando saqué la cuenta real, que fueron años después, dije, no, pues eran 40. Y ahí me di cuenta que eran 40 veces y era pura deuda de consumo. No teníamos ningún hipotecario porque habíamos vendido Imagínate, Claro. solo deudas de consumo. Se O sea, podría- eso es el desorden, ¿no? Claro. Sí. ¿Crees que se podrían haber dado cuenta antes, de cierta forma? ¿O fue solamente cuando tocaron fondo? No, nosotros sabíamos que esto estaba mal. Éramos los reyes de la bicicleta. Ya. Los reyes. O sea, Esteban fue tanto que a él le cerraron primero todos los productos. Y aún así seguimos nosotros con las mismas malas prácticas con mis productos, ¿cachai? Como Claro. veníamos con este bicicleteo constante. Claro. Pasa mucho también en la venta que uno dice como ya si el próximo mes me va a ir mejor. Y te gastáis plata que no tenís, haces planes, vives con plata futura que le pasó Que no también. existe. Claro, y eso te produce desorden al final, pues, ¿cachai? Pasa. Entonces ahí empecé a negociar con los bancos y empezamos como uno por uno. Y me dijeron, Romy, paga las más chicas primero. Y empecé a pagar las más chicas y dije, me acuerdo perfecto, el líder, era la más chica, la primera que pagué. Dije que soy más de líder. Y así mientras íbamos pagando, estuvimos yo creo que unos 2 años intensos, del 2017 al 2019, que era puro pagar. Y me iba muy bien, este año nos iba muy bien. O sea, ganábamos entre los dos, en promedio en ese tiempo, más de 3 palos. Era bien, ¿cachai? Claro, para ese claro, tiempo, sí. sin título. Estoy hablando en promedio, porque había meses que nos iba mejor, otras Claro. veces que nos iba... No, pero súper, o sea, para el título en ese tiempo, la plata valía más también acá en Chile. O en ese Sí, tiempo, pues, con valía 3 palos, mucho más. hacía Sí, N, ¿cachai? el tema es que ya como venía con un desorden para atrás, era insostenible. Po. Nunca Tenía- teníamos plata, sí. nunca, era impresionante, No ¿cachai? sé eso. Como, y ahí ese tiempo también fue tiempo de aprender a decir que no, a los panoramas, que de repente uno dice, "No, ya, Claro. vamos", porque hay mucha gente que dice, ya no soy fome, vamos. Y a veces tenés vergüenza de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy corto de lucas, Sí, pero po. ya vamos, sí, gastemos. Yo prefiero decir hoy en día, soy consciente, digo, oye, ¿sabes qué? Estoy medio corto de lucas, vamos, pero puedo comprar esto no, para Claro. allá sí, para allá Claro. no. Sí, es mejor ser sincero con los demás y contigo mismo, por supuesto. Sí. Sí. Sí, a mí me pasó eso, como aprender a decir que no, eso también, y lo bonito de eso, no estoy invitando a que lo hagan como estrategia ni nada, pero me acuerdo que un par de veces como
dije que no, porque no tenía plata, un par de veces nos invitaron y fue súper bonito, de alguna manera como recibir también ese regalo dentro de la crisis que uno lo está pasando. Claro, hay gente que te va a decir, oye, pero si no te estoy pidiendo plata, vamos igual, te invito. Claro. Y ellos saben que también en algún minuto tú vayas a tener y lo invitáis a ellos y así, si es parte de la vida. Lo que pasa es que de tanto decir que sí, a veces te acostumbras, ya vamos, y vais gastando. Tarjeta de crédito. Y pasáis la tarjeta, y ese dolor de guata de pasar la tarjeta de crédito, gastando en algo que tú sabes que no tenía esa plata, a mí me pasó 1000 veces, yo gastaba con dolor de guata, o sea, sabía que esa plata no la tenía, ¿cachai? Y eso es muy angustiante. Claro. Sí. Y después en ese periodo llega la pandemia, que obviamente le afectó mucho al mercado inmobiliario. Después, en 2019, nosotros nos pegamos un viaje que también digo, ese fue un error, que fue un viaje a Disney que nosotros hicimos, que no fue tan error, porque ahí ya teníamos más controladas las deudas, ya habíamos pagado gran parte de las deudas, nos quedaba como el último año, pero digo, ya no me voy a arrepentir, porque en verdad uno vive lo que tiene que vivir nomás. Claro. Pero digo, con esa plata igual podríamos haber quizás haber hecho otras cosas. Claro. Pero dentro de todo igual ya estábamos mejor. O sea, Sabes mejor y bueno, es parte de tu historia, ¿no? Al final. Te Sí, formó. Parte del aprendizaje. Sí, parte del aprendizaje. Quizás en Exacto. ese momento también necesitabas salir del estrés de acá, evadir la realidad un poquito, irte a dar una vuelta, conocer otro mundo y darle. Sí, pero lo que sí me marcó ese viaje es que ese viaje lo pudimos hacer sin deuda. ¿Cachai? De alguna Ya, manera, buenísimo. sí, ¿cómo se llama? Nos costó, cuando volvimos, ¿cachai? Como nos costó recuperar esto de vender, ¿cachai? Y de volver a esta ruedita de la inversión inmobiliaria, como vendiendo departamentos para inversión, etcétera. Pero sí pudimos disfrutar ese viaje sin deuda, ¿cachai? Como decir, ya, no me metí en ninguna deuda para poder viajar. Ya, bueno. La creación de la marca personal, ¿en qué momento comienza? ¿Y por qué? Ya, bueno, finalizando ese 2019, a mí me pasaba, bueno, como trabajábamos junto con mi esposo, de repente atendíamos clientes juntos, de repente me acompañaba a una reu o me veía mientras yo hacía más reuniones y me decía como, Romy, porque la gente me da un feedback siempre muy bueno, como, oye, me explicaste súper bien, como, oye, fue súper sencillo, cómo me explicaste, que sí, bla, bla. Y Esteban me empezó a decir, como tú deberías empezar a subir como videos en YouTube, hablando sobre estos temas, y te iría bacán. Y yo no, yo decía, porque primero no tenía título, ¿cachai? Que para mí era como, no me validaba, ¿cachai? Claro. Ahí entra en el síndrome del impostor. Y Totalmente. porque la gente también te dice, no, sin título no podía enseñar, ¿quién eres tú para esto? Sí, pues. Claro. Sí, entonces ya no tengo el título que me va a pescar. Yo sentía que no tenía la autoridad, ¿cachai? Como no tengo el título, estaba endeudada en ese momento, estábamos todavía saliendo, ¿cachai? Entonces decía, era como, ¿con qué cara voy a salir a hablar de esto si no soy qué experta mejor ni nada? que hablar de deudas, alguien que está deudado también. Claro. Porque lo viví en carne propia. Claro. Entonces, Claro. lo viste en la práctica. Ahora lo veo Sí. así, pues ahora lo veo como que Sí. tengo toda la autoridad para hablarlo porque Por efectivamente lo viví, ¿cachai? Claro. Pero en ese entonces me costaba mucho y ahí yo decía, no, aparte me da vergüenza y aparte yo quería ser actriz y yo después de que ya estudié actuación, entré a estudiar danza, entré a trabajar, yo dije, ya voy a entrar a trabajar, pero en algún momento yo quería desarrollarme como actriz. Quería ¿cachai? retomar eso. Claro, yo iba a casting, de hecho, hacía de repente como cosas pequeñas, ¿cachai? Y era como, quería que en algún momento funcionara la cuestión. Entonces, aparte decía, qué vergüenza empezar a subir esto si yo quiero hacer esto otro, ¿cachai? Como... Y ahí Esteban me insistió y subí mi primer video como en noviembre del 2019, por ahí. Pero me dio mucha vergüenza y no volví a subir videos como por 2 meses, después no sé, cuando en enero habré subido otro y después ya cuando parte la pandemia, ya todos estábamos conectados solo desde el teléfono, era como la Claro, única exacto. manera de comunicarnos. Y Esteban me volvió a insistir y me dijo, ya, pues Romy, dale, si te quedan bien los videos, ¿cachai? Lo vais a hacer bien. Y dije, ya, probemos. A veces cuando eres muy perfeccionista, crees que sale mal y en verdad hay que darle, nomás lanzarlo. Exacto. No sabéis cuándo se hace viral o no. A veces le destináis mucho tiempo a un video, no pega. A veces hace un video de 2 minutos y pegó, pero demasiado. Es así Claro. de simple. Sí. Es como una ruleta, es como ir al casino. De repente va a pegar, no es conocido eso. Sí. Es incierto, pero tenéis que darle. Sí, así que ahí partí como en marzo, abril del 2020 y ahí ya no solté más la cuenta y empecé a trabajar la marca personal sin conocer el concepto marca personal. ¿Ahí porque- está en qué plataforma? Instagram. Instagram, full Sí. con Insta.
Sí. Ya. Eran videos cortos solamente. De hecho eran puros carrusel, posteos. Los carruseles, foto y texto. Sí, Ya, bien. foto y texto, y de vez en cuando subía un video, ¿cachai? Ya. Pero en ese tiempo era como mucho más la foto. Y después llega el formato Reel, y ahí ya uno como que se puso más creativo también, ¿cachai? Se desempaquetó un poco, porque yo siento que antes era como más empaquetado todo, ¿cachai? Sí, antes de la pandemia, Claro. sí, po. después de la pandemia ya todos desde sus casas, Sí. vamos haciendo ejercicio en la casa, Sí. vamos hablando de finanzas, de lo que sea, al final Sí. la gente como que tomó más valor porque también se sentía sola. Sí, po, totalmente. Te sentías sola, necesitabas conversar con alguien, comunicar algo, y los que estaban desde el otro lado necesitaban ver contenido, sentirse acompañados también, entonces... Sí, pues totalmente. Y en la Así creación que de sí. marca personal, siempre los comienzos es como lo más complicado, porque uno no ve resultados. Entonces, ¿cómo ahí pudiste trabajar igual la persistencia para lograr mantenerte en el tiempo? ¿Y cuánto fue más o menos que tú empezaste a ver resultados? Yo me acuerdo, bueno, yo agarré mi cuenta personal, que era pública, pero era personal, y la hice de nuevo, digamos. Ya. Como conservé esos seguidores, que de alguna manera creo que igual, no sé si me ayudó o no, porque al final te sigue el que te quiere seguir y, Sí, y te qué sé empiezan yo. a dejar de seguir algunos, te siguen otros. Claro, y como cuesta mucho el resultado, sobre todo en ese tiempo que los números eran mucho más bajos. O sea, alguien que tuviera 10.000 seguidores era como wow, ¿cachai? Claro, Era exacto. heavy llegar a los 10.000 seguidores. Sí. Entonces los números eran completamente distintos. Pero cuando empecé como a ver resultados, me acuerdo que se me ocurrió en algún momento hacer como una especie de programa por Instagram Live que se llama El precio es lo que pagas. Buena. Donde invitaba todos los jueves a una persona a conversar por Instagram, ¿cachai? Por un live. Por live, que hay tú Sí. arriba, abajo y la otra persona. Vamos Exacto. conversando. Y Bueno. ahí fue bacán porque me empezaba a seguir gente a la cual yo no tenía como acceso a llegar, porque antes en verdad era muy difícil que se viralizara un contenido, ¿cachai? Como un posteo era súper difícil que se viralizara. Claro. Los Reels como que llegaron justamente a ayudar a eso. Sí, pues los algoritmos empezaron a cambiar y se hicieron mucho más virales. Claro. Exacto. Entonces la manera que yo dije como, bacán, con los lives sí estoy llegando a otras personas. Me acuerdo que entrevistemos de tú una vez a Yo-Yo Jackson. Muy Ahí bueno. en Instagram. Y eso fue como, yo creo que impulsó igual un poco como ir armando, entendí que había que ir armando estrategia y cada vez empecé a tomarlo más como un trabajo real. Bueno, yo en ese tiempo estaba trabajando en consorcio porque después de capitalizarme me fui a consorcio y estaba como a media entre consorcio y entre mi marca personal, pero el primer año, ponte tú, yo no moneticé nada de la cuenta, Ya. o sea, absolutamente nada. Fue todo trabajo orgánico, ¿no? Claro, trabajo orgánico y solventando lo de tu pega, Exacto. finalmente. Al final Sí. pasa eso muchas veces, que la gente cree que va a tener resultados instantáneos, Sí, po. que dicen, ya bueno, comencemos, no sé, a crear contenido, o comencemos un podcast, o lo que sea, y pensáis que vaya a monetizar tan rápido, y no es así. Al principio tenéis que solventar, pero a poco vais consiguiendo auspiciadores, la gente empieza... Bueno, primero, yo creo que aporta valor, la gente se da cuenta, ve en ti algo que aporta, digamos, información valórica, lo que sea, y dice, bueno, démosle una oportunidad, vamos a auspiciar, vamos a colaborar, por ejemplo, como tú viniste acá, y otras personas también empiezan a apoyarte, y así se empieza a generar una bolita de nieve que crece, y no sabía hasta dónde llega. Así es, pero eso es lo bonito. Sí. ¿Y después cómo quisiste monetizarlo y en qué momento? Lo primero que hice fue un curso que me empezaban a pedir mucho asesorías y cursos. Ya. Romy, un curso para ordenar las lucas, para saber cómo gastarlo, y entre muchas cosas que hice, que me ayudó también una amiga ahora que se llama Caro Molina, que también trabaja su marca personal, creé mi primer curso que se llama Gestiona tus finanzas aunque odies los números. Bueno. Y que estaba enfocado justamente a las personas que no les gustaban el ítem números, pero que finalmente lo tenéis que gestionar igual y lo tenéis que tratar de hacer de la mejor manera posible. Y ese fue la primera monetización que yo tuve desde mi cuenta, que no provenía de la cuenta, pero sí de la comunidad que me seguía, ¿cachai? Y después creo que fue un live que me pagó una marca. Hice un live pagado. Y ahí fue cuando también entré a este mundo de las marcas, porque yo se supone que yo no podía, o sea, como estaba trabajando en consorcio, no podía trabajar con otras marcas, ¿cachai? Claro. Entonces, después cuando ya renuncié a consorcio ya fue todo más fácil, pues, pero al principio era como,
se puede, esto no se puede, ¿cachai? Como ahí Empezaste a entender ahí cómo funcionaba todo. Sí, po. Pero bien. Claro. ¿En qué minuto dejaste de trabajar en consorcio? Dejé de trabajar, hoy no me acuerdo, a inicios del 2022 parece, Ya. porque mi hija nació en el 2021, la más chica, y volví el postnatal, yo creo, y me tengo que haber ido. Ya. Oh, no, Y ahí- mentira, no, estuve trabajando el 2022, me fui como a fines del 2022. Ya. Y después ya te fuiste por el mundo de la independencia financiera, empezaste a hacer charlas, más infoproductos, ¿cómo fue Sí, eso? o sea, mientras yo estaba todavía con este trabajo, yo no quería cometer el error de llegar a irme sin tener como más estable lo que era Claro, la como un marca seguro. personal Claro. Romy Capetillo, ¿cachai? Que la Romy del pasado lo hubiese hecho, hubiese sido mucho más impulsiva y se hubiese ido de una. Entonces yo quería estar un poco más como Mejor segura, posicionada, claro. ¿segura? Entonces por eso me demoré en irme después de que nació mi hija y todo. Me acuerdo que mi jefa me preguntó si querían que me despidieran o yo renunciara y dije no, porque mi mamá me enseñó que uno se tiene que ir siempre por la puerta ancha, así que yo quiero irme, así que yo renuncio, ¿cachai? Me criticaron también por eso, algunas personas me dijeron que eres tonta, pero ¿cómo? Tú dices, paga al finista. Pero claro, pero para mí era lo correcto, no sé, pues, soy tonta. y ahí ya me enfoqué 100% en lo que era marca personal, trabajar los cursos con las marcas y trabajar la marca personal, pues, a través de Buenísimo. charlas, talleres, etc. Porque igual es un ingreso, pero que no es constante. O sea, debe ser súper variable. El tema de la marca personal. Porque Sí, uno tiene que estar constantemente haciendo cosas en vez de tener como una recurrencia Sí, po. mensual. Entonces, Sí, y aparte que, por ejemplo, no sé, hay personas que dicen, pero si Instagram te paga por las reproducciones. Una vez me dijeron, y yo, no me pagan nada por las reproducciones, o sea, no gano ni un peso por eso. Si yo monetizo la cuenta es a través de publicidad, colaboraciones claro. con marcas, o los cursos que yo vendo, o ahora mi libro, que es un ingreso pasivo chiquitito, pero que está cada cierto tiempo, ¿cachai? Claro. O los productos que uno pueda vender, en este caso ponte tú, tengo mi planner financiero también, pero claro, desde Instagram no gano ni un. ¿Y en qué minuto lanzaste el libro? ¿En qué año fue eso? En el 2022 me contactaron, la Ya. editorial Planeta, para que escribiera el libro, y fue súper loco porque yo siempre quise escribir un libro. Yo creo que la mayoría de las personas dicen como, ay, qué lindo escribir un libro alguna vez, ¿cachai? Claro. O sea, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Claro. Pero en verdad siempre quise escribir un libro. Desde chica me acuerdo que tenía cuadernos y trataba como de escribir y siempre llegaba hasta ahí nomás. O sea, es un rasgo mío que no siempre termino las tareas que comienzo, que lo he Así tenido es. que ir trabajando. Y yo dije, ya, si me contactaron, este libro sí lo voy a terminar, ¿cachai? No va a ser como Claro. todo lo que he comenzado antes. Claro. Yo en el proceso que quería ser actriz, empecé a escribir una película, obras, o sea, tengo N material escrito, pero a la mitad. Y dije, ya, este sí lo voy a terminar porque voy a tener la presión de la editorial, o sea, no me va a quedar otra que Claro. terminar el libro, ¿cachai? Y ahí firmaron un contrato de por medio inicial. Sí, pues. Sí, Ya. se ¿Te firma un pusieron plazos contrato. para terminar el libro? Claro, habían contratos con cuánto es lo que te pagan, los plazos, qué sé yo. Y tenía que estar entregado en marzo del 2023. Espérame, esto fue el año pasado, claro. Marzo del 2023. O sea, ¿cuánto tiempo te dieron en total para escribir el libro? Como en total como 8 meses, Ya. 8 o 9 meses, por Ya. ahí. Y, pero claro, entré en marzo-abril, ponte tú, pero ahí viene toda la parte del pimponeo, po, ¿cachai? Claro. Las editoras leen, te lo mandan, tienes que desarrollar más esta idea, Claro. ¿cachai? Como empieza todo ese trabajo como más detallado. Claro. Mejorando, iterando conceptos. Exacto. ¿Y ellos te guiaron como en la estructura del libro o te dijeron solamente escribir sobre el tema que tú quieras? Sí, o sea, yo inicialmente envié como un índice, ya mira, esto es lo que me gustaría, y ellos me dijeron, sí, me parece bien, empieza a escribir. O sea, a medida que iba escribiendo y después se los iba mandando, pues tú ya, capítulo 1, capítulo 2, no sé qué, ellas me iban devolviendo el feedback, ponte tú, no sé, pues de repente yo decía, sí, Juanita me pasó, me hizo esto, y ¿quién es Juanita? ¿Cachai? Como explica quién es Juanita, todos esos detalles que son ya como más finos. Claro. La editora te ayuda en toda esa parte, pero Buenísimo. el libro lo escribí 100% yo. O sea, Buenísimo. me ayudaron, pero Claro. estaba escrito por mí. Claro.
Y después, antes de lanzar, ¿tuviste como algún apoyo de tu comunidad o alguien que haya revisado el libro? No, solo- ¿Los últimos detalles? Solo las editoras. Ah, ya, tú Sí, y editoras. No, sí. ya, bueno. El público nunca lo leyó hasta que lo leyó. Al momento de generar el lanzamiento del infoproducto o el calentamiento de audiencia, como llaman algunos, ¿cómo lo hiciste? ¿Te apoyaste con la editorial, a través de sus redes, a través de algún anuncio? ¿Cómo fue eso? ¿Una masterclass o qué? O sea, claro, la editorial sí te apoya en la parte como la estrategia de marketing, Sí. ¿cachai? Principalmente medios, eso ayuda mucho para que la gente conozca que hay un libro nuevo, de qué se trata. Sí. Y yo también utilicé obviamente mis redes sociales para darlo a conocer. ¿Hiciste Así algún que- evento presencial o online? Sí, hicimos el lanzamiento que fue en el GAM, así que ahí pudimos hacer el lanzamiento y antes había sido el Buenísimo. pre-lanzamiento que era cuando se vende el libro antes de que salga, entonces en el fondo Claro, claro. tú vas a tener las primeras ediciones ahí, que eso es bacán igual. Las primeras ediciones disponibles. No, Oye, no tenían como una metodología de pre-lanzamiento, ¿cierto? Porque eso estaba de moda, yo diría que hace un año más o menos. Sí, hace muy poco. Así como los lanzamientos, como la estructura tipo Jeff Walker, ¿o ¿no? Como David Turu, Como de claro. Turo, los Ya son típicos precalentamiento de como audiencia, como de un mes, con encuestas, live, y después ya hace una preventa del infoproducto, que obviamente es a un precio menor, y después hace el lanzamiento del producto. No, es que las editoriales trabajan como más, claro, es Más otra- tradicional. Sí, es más Claro, tradicional. claro. Y después, claro, porque vende con librería, funciona Exacto. distinto. Sí, Sí. más presencial. Ya. Pero salió todo bien al final. Y en los eventos, el evento en vivo, que fue, o sea, el lanzamiento, no sé si lo hiciste en vivo, online, ¿cómo fue eso? Sí, fue en vivo en el ¿Ya? GAM. ¿Ya? Ahí las personas podían ir, bueno, Ya. había una cierta cantidad de cupos. Y ahí se hacía una especie como de, o sea, fue como una especie de conversatorio. Ah, ¿y tú? Ya. Mi hermana me entrevistó, sí. Ah, buenísimo. Bueno. qué Sí, lindo, fue ya. muy bonito porque se pudo hablar como más en íntimo, ¿cachai? Hablar un poco más del libro, de cómo fue la experiencia de escribirlo, de recordar también todo lo que se vivió en esos momentos, ¿cachai? Sí que fue súper bonito. ¿Y eso lo grabaron? O sea, yo tengo video, sí está grabado en Bueno. alguna parte. Y después afuera también estaba la opción de comprar el libro, firmarlo. Claro, ¿cachai? claro, como los típicos lanzamientos de libros Sí, po. presenciales. Claro. Bacán. Oye, Romy, ¿y qué viene ahora y cómo te ves en 10 años? Uy, 10 años, no tengo idea. Me quiero ver en tantas partes. No, pero ¿qué viene ahora? Este año quiero trabajar y posicionar fuertemente la marca personal. Quiero sacar otros emprendimientos que ojalá, hay dos que no tienen mucho que ver con las finanzas personales, son como gustitos propios, pero sí mi foco es ese, como posicionarme más con la marca personal y me gustaría trabajar en algún medio de comunicación, tener un espacio en donde la educación financiera se masifique aún más allá de las redes sociales, ¿cachai? Y en 10 años más, no sé, pero me gustaría en algún momento de mi vida vivir un par de años fuera de Chile. Ya. ¿Cuándo? No sé. ¿Algún país en mente? Mira, no me gusta, o sea, no es que no me guste, pero Estados Unidos no es que es un país que me guste así como, oh, me encanta Estados Unidos, pero por el idioma, ¿cachai? El inglés lo encuentro rico, me encantaría, ponte tú, California, por ese lado. Buenísimo. Y Europa, Italia, España. Bueno, Ya, buenísimo. Sí. rico. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores? Ay, es que tantas cosas. Yo creo que lo primero es la perseverancia. O sea, las cosas no siempre salen a la primera. Eso no quiere decir que eres malo, que no sirve para esto, que tienes que dejar todo tirado. Entonces hay que ser perseverante, pero a la vez hay que ser sabio de, valga la redundancia, saber soltar cuando el proyecto no va no está en la temporada, en el tiempo que corresponde, como me pasó a mí. Una vez se insiste y pierdes tiempo, pierdes plata, lo pasas mal. Entonces yo creo que es una combinación de eso, como ser perseverante pero aprender a soltar cuando la cosa no va. Y de repente soltar no significa desecharlo, puede ser dejarlo stand-by, Sí. en algún minuto se puede retomar, no se sabe. Imagínate o ahora si renovarlo. lanzáis
el emprendimiento de los gorros de lana ya te conocen. O sea, saben Claro. que es Romy Claro. Capetillo. Bueno, compremos el Exacto. gorro de lana, sí, es la Romy. Obvio. Un ejemplo. Y bueno, hoy en día la pregunta es, ¿estáis haciendo charlas con empresas, trabajando? Hemos visto que he hecho colaboraciones con Jaime Villotto también, entre otros influencers del mundo de las finanzas personales, finanzas, etcétera. ¿Qué es lo que se viene este año? ¿Estáis a full con empresas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, me encanta hacer charlas para empresas porque encuentro que es un espacio, bueno, charlas en general, me encanta Claro. hacer charlas en general, es un espacio de partida, el presencial siempre es más rico, Claro. es más íntimo, uno tiene la posibilidad de conocer a las personas, conocer historias y también conocer el feedback de las personas de decir como, mira, esto gusta, esto funciona, esto ayuda, ¿cachai? Entonces me encanta a mí el tema presencial, dar charlas, aparte que es una zona, no es mi zona de confort en el sentido de que uno igual está ahí vulnerable arriba del escenario que te están mirando 100 personas o más, entonces es un lugar de vulnerabilidad pero que es rico, que Claro. uno lo pasa bien. Siempre me acuerdo de un profe que nos decía en actuación que ojalá que nunca dejes de sentir nervios antes de subirte al escenario porque eso te recuerda cuánto amas lo que haces. Bueno, Y digo, bien. qué bacán, ya mientras sienta nervio antes de cualquier cosa quiere decir que entonces sigo amando lo que hago. Así que sí, me gustaría hacer más charlas, me gustaría que la educación financiera real se masifique lo que más se pueda, por eso digo, me encantaría estar en un medio de comunicación o en un canal de televisión específicamente como panelista, ¿cachai? Tener ese espacio de poder llegar Claro. a más personas, que esto sea cada vez más transversal, porque para mí es un tema que todos lo necesitan, no debiese ser para quienes puedan pagar el curso, para quienes puedan tener acceso a internet, ¿me entendís? Como para todos. O sea, al final las finanzas personales es parte del bienestar de tu vida, en el fondo. Si a lo mejor estar bien económicamente no te hace más feliz, pero te hace estar más despreocupado, te hace estar menos estresado. Al final, igual, en parte, estáis más feliz, estáis más tranquilo. Sí. Y podéis ocupar mejor tu tiempo, tus recursos. Yo creo que es muy bueno conocer de finanzas personales. Sí. Y es lo que falta en la educación, quizás en los colegios. Porque imagínate, todos estudian carreras diferentes, pero falta esa parte, esa materia, ese ramo. Sí, Sí, totalmente. imagínate, los cabros llegan a cuarto medio, los 18 años o menos, y le ofrecen tarjetas en todos lados. Entran a un mall, Claro. vamos a tal tienda, no vamos a decir nombre, pero sí, oye, salió preaprobada. Y bueno, vamos. Me anoto, sí, pone el nombre, root, el canal, listo, ahí tiene su tarjeta. De repente cupos chicos, 50 lucas, pero la tasa de interés altísima, y vamos gastando y después no tienen cómo pagar. Sí. Eso Así pasa. mi primera experiencia en DICOM fue así. ¿Te viste? A los 19 años con una Mira, tarjeta de casa imagínate. comercial. Y eso yo creo que le pasa a la gran mayoría de los Así está chilenos. estructurado el sistema. al Claro, Sí, po. les Sistema financiero conviene. mundial. Además, tener más cuentas por cobrar sube los activos. Po. Claro. Sí, pues, entonces la empresa vale más y les conviene, vamos para adentro, Exacto. Entonces, es complicado y es importante que existan personas como tú que educan a la gente, que hacen un llamado de atención y que están ahí para informar acerca de lo que es un financiero. Eso, buenísimo. Y para ir finalizando, ¿qué es para ti la felicidad? O sea, yo creo que la felicidad de partida no es constante, pues no somos blanco y negro, ¿cachai? La vida tiene matices, la vida tiene de todo un poco, y eso es más que nada lo entretenido de vivir. Pero para mí la felicidad es el poder disfrutar lo que te gusta, ¿cachai? Que es por eso yo siempre digo, a mí la educación financiera me cambió la vida. Pasé de ser una mujer súper estresada, súper irritable con mis hijas, de haber pasado el peor momento con mi pareja, a hoy día estar tranquila, hacer lo que amo, poder disfrutar a mis hijas, poder irme ahora después a mi casa y estar con ellas y no tener que estar estresada pensando que cómo voy a llegar a fin de mes, que era algo que me pasaba mucho, ¿cachai? Claro. Entonces, para mí eso, es como finalmente el poder disfrutar tu vida, entendiendo que hay matices, que van a haber Sí. problemas, que van a haber adversidades y cosas, pero que finalmente puedes vivir dentro de todo una especie de tranquilidad, ¿cachai? O sea, el dinero yo sé que no hace la felicidad. Hay gente muy millonaria que es muy infeliz. Claro. Pero pucha que ayuda. Claro, Pero es ayuda. mejor llorar Sí. en Y en un un seguro yate. también. Exacto. Claro. O también, bueno, tener un seguro al final en caso de algún problema de salud o lo que sea. O sea, está ahí Claro. dinero disponible como para pagar.
caso. Exacto. O sea, finalmente el dinero hoy día es el medio de cambio que tenemos, el medio de pago que tenemos, mañana quizás que sea. Entonces no hay que demonizar el dinero como que es la fuente de todo mal, ¿sí? Es lo que tenemos hoy día. Aprendamos a gestionarlo, saquémosle el mayor provecho posible. Exacto. Y disfrutémoslo, ¿cachai? Buenísimo. Así que bueno, Bueno, un aplauso a la un Romy. aplauso, tremenda Muchas entrevista. gracias, tremenda entrevista. Y bueno, gracias por venir y nos vemos en otro episodio Capítulo de de Proyecto Impacto.